Buenos días, hoy hablaremos del tercer tema de la educación médica continua de COVID y embarazo. Hablaremos de la epidemiología, definición de casos, prevención de infección por COVID-19 embarazada, manejo según la edad gestacional, manejo del puerperio y la lactancia materna y algunos algoritmos de aproximación a la atención de la embarazada durante la pandemia de COVID-19. A manera de introducción, diremos que el conocimiento del impacto de la infección COVID-19 en la embarazada y el recién nacido es aún limitado. Estamos a un año del inicio de la pandemia global de coronavirus. La evidencia científica sobre mujeres embarazadas con COVID-19 han demostrado que la transmisión vertical hasta ahora no se ha evidenciado. Las embarazadas analizadas, todas las infecciones han ocurrido en el tercer trimestre del embarazo. El primer y segundo trimestre del embarazo es muy escasa la infección por COVID. No sabemos el por qué. En las personas gestantes no parecería también ni haber complicaciones distintas a las complicaciones que ocurren en la población general, con las mismas tasas de infecciones asintomáticas, leve, moderada y severa y crítica. Son similares a la población general. En relación a la epidemiología, en las gestantes afectadas de COVID-19, la complicación obstétrica más frecuente fue el inicio del parto prematuro antes de las 37 semanas, en el 41% de los casos, y la tasa de muerte perinatal fue del 7%, y en ninguno de los recién nacidos se demostró la transmisión vertical del virus. La mayor parte de las neumonías complicadas se han producido en las gestantes que estaban en su tercer trimestre de gestación o en el puerperio. La infección durante el primer y segundo trimestre del embarazo se asocia a muy pocas complicaciones. Generalmente la mujer embarazada evoluciona de forma o asintomática o leve. En relación a las medidas de prevención general para que nuestras embarazadas no sean infectadas por el COVID-19, son las medidas generales de prevención para cualquier virus respiratorio, gripe, catarro, etc. Deben lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. En caso de que haya sintomáticos respiratorios, deben evitar contactos cercanos con estas personas. Al toser o estornudar, deben cubrirse la boca y nariz con un codo o una toalla desechable y usar tapabocas y pantalla facial si tienen que salir de casa. Lo recomendable es que permanezcan en casa, aisladas. Son personas vulnerables a la infección. Las gestantes presentan la misma clínica, como habíamos apuntalado en la introducción, que la adulta no embarazada. No hay datos demostrados de transmisión entre el madre y el feto, ni que aumenten el riesgo de aborto o pérdidas fetales, ni malformaciones congénitas por haber tenido COVID-19 durante el embarazo. El criterio para definir una embarazada con infección por COVID-19 sospechosa es igual que para el público general, es decir, debe haber clínica y epidemiología. En relación a clínica, debe haber una enfermedad respiratoria aguda con fiebre y al menos uno de los siguientes síntomas: tos, disnea, opresión torácica, y el antecedente epidemiológico de contacto físico cercano menos de 2 metros por más de 15 minutos con un caso probable confirmado de COVID-19. Cuando decimos que una embarazada tiene COVID-19, caso positivo confirmado, cuando la PCR tiempo real del hisopado nasal sale positiva, ya sea con síntomas o asintomática. En relación a los criterios de infección COVID-19 leve en la gestación, durante la gestación, es una enfermedad no complicada que cursa con síntomas locales respiratorios, tos seca, rinorrea, algunos marcadores inflamatorios están normales, como la proteína C reactiva, linfocitos mayor de 1000,
LDH ferritina normal y pueden cursar con síntomas inespecíficos de fiebre y dolor muscular. Y en la escala CURS 65, es la escala para evaluación de patología pulmonar, hay ausencia de trastorno neurológico, de falla renal, de la taquipnea y el paciente tiene la presión normal. La 65 no aplica porque estamos hablando de embarazadas. 65 sería 65 años y más, no aplica el S65. Es cero curve y el paciente puede ser manejado en su domicilio y chequeado telefónicamente con el obstetra que lleva su embarazo para recomendaciones específicas. Con COVID leve a nivel de su casa, ambulatorio, debe de descartarse y vigilarse la aparición de criterios de gravedad y el paciente puede mantenerse en su domicilio controlando la temperatura. En caso de que presente fiebre, puede recibir acetaminofén y paracetamol, máximo 1 gramo cada 6 horas de paracetamol, 650 cada 6 horas de acetaminofén. Hidratarse adecuadamente. Toda embarazada debe de recibir heparina de bajo pulso molecular con dosis profiláctica durante al menos 10 días que dure el aislamiento, ya que se considera que es un factor de riesgo para producir trombosis en el embarazo. Si no se cuenta con PCR al momento de finalizar los 10 días de tromboprofilaxis, dará bajo el criterio médico el tiempo que debería continuar recibiendo la tromboprofilaxis. En los casos de embarazo confirmados COVID-19 a través de PCR, el paciente debe de mantenerse en su habitación, en su casa, aislamiento. Se recomienda no estar compartiendo con los demás convivientes de la casa y vigilarse la temperatura, mantenerse hidratado. Conteo de los movimientos fetales es una forma aproximada de evaluación del bienestar fetal. Después de la semana 28 de gestación, estando acostada la embarazada, una vez al día contarse los movimientos fetales. Lo normal es que sean 6 o más movimientos entre 5 a 2 horas. Debe contar esos movimientos fetales, lo cual indica bienestar fetal. En relación a la tromboprofilaxis en pacientes con infección por COVID-19 durante el embarazo, todas deben recibir tromboprofilaxis. La diferencia es el tiempo de tromboprofilaxis. Si la gestante tiene menos de 4 factores de riesgo trombótico, incluida la infección de COVID-19, y la infección que presente es leve o asintomática, debe recibir 10 días de tromboprofilaxis domiciliaria. Ahora, si la infección que presenta es moderada, grave o tuvo una condición crítica en las últimas 4 semanas, la tromboprofilaxis debe de ser 4 semanas, 30 días en su casa recibiendo enoxaparina subcutánea. Ahora, si la gestante tiene más de 4 factores de riesgo trombótico, la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular profiláctica es durante todo el resto del embarazo y 6 semanas después de puerperio. Si la puérpera tiene una infección diagnosticada en el momento del parto, se le deben dejar 6 semanas de posparto o de puerperio con tromboprofilaxis. Ahora, si la gestante o la puérpera tuvo una infección de más de 4 semanas al llegar al hospital, las indicaciones de tromboprofilaxis serán las mismas que el protocolo inicial, ¿sí? Es decir, se le darán 10 días de enoxaparina en su casa. Cuando decimos que la embarazada tiene una infección COVID moderada, cuando tiene una neumonía, sin embargo, no compromete más del 50% de los campos pulmonares, no hay signos de gravedad, la saturación de la hemoglobina por el oxígeno en aire ambiente es mayor de 93, no hay necesidad de vasopresores ni asistencia ventilatoria, el paciente se mantiene hospitalizada. Toda embarazada moderada debe estar hospitalizada por alto riesgo obstétrico
con una escala CUR 65 menor de un punto y la presencia de laboratorio alterado, proteína C reactiva mayor de 10, los linfocitos ya han descendido por debajo de 1000, están menores de 750 células por milímetro cúbico, la ferritina aumentó hasta 800 nanogramos por mililitro, el dímero D está en 3000 nanogramos por mililitro y la LDH mayor de 450. Estos son criterios de gravedad que amerita hospitalización la paciente. En relación a la clasificación de la gravedad de la infección COVID en la embarazada, la presencia de una neumonía con fallo de uno o más órganos, ya sea cerebral, cardíaco, renal o hepático, o la presencia de una saturación de oxígeno a aire ambiente menor de 90 o frecuencia respiratoria mayor de 30, la necesidad de vasopresor establece la condición de gravedad en la embarazada. Entonces se diagnostica distrés respiratorio agudo o el diagnóstico de sepsis o shock séptico en estas embarazadas. El criterio de distrés respiratorio ocurre cuando hay los hallazgos clínicos, el trabajo respiratorio aumentado, la cianosis, etcétera, y la radiografía infiltrados bilaterales con déficit de oxigenación importante. Si no contas con gases, puedes usar la saturación del oxímetro, que es lo que llamamos SAFI, dividido entre la fracción inspirada de oxígeno que se le está dando, ya sea bigote, máscara o alto flujo. Si tiene menor de 315 se considera que está en distrés respiratorio la embarazada. Ahora, si usted se dispone de gases arteriales, entonces usa el criterio PAFI, que es la presión arterial de oxígeno dividida entre la fracción inspirada de oxígeno. Entre 300 y 200 es leve el distrés, entre 200 y 100 es moderado y menor de 100 de PAFI es grave el distrés respiratorio. El paciente requiere intubación mecánica y soporte ventilatorio. La sepsis, recuérdese que es una disfunción orgánica con una respuesta desregulada del huésped a la presencia del virus. Por lo tanto, una de las formas de diagnosticar sepsis es usando la escala SOFA, más de 2 puntos del quiz SOFA, es decir, que tiene 3 variables que son el Glasgow, o sea, el estado de conciencia, la presión sistólica y la frecuencia respiratoria. Pacientes que tienen 2 de estos criterios se denomina que están en sepsis. En relación a los criterios de ingreso a un paciente a sala COVID embarazada, es la fiebre persistente a pesar de estar recibiendo antipirético, la radiografía de tórax que indica una neumonía importante y gestantes con comorbilidad, ya sea hipertensos crónicos, pacientes que tienen diabetes pregestacional, que tengan alguna inmunosupresión, VIH o estén tomando esteroides por un tiempo prolongado, más de 2 semanas recibiendo 20 miligramos de prednisona o tratamiento inmunosupresor para cualquier neoplasia. De manera pues que una de las escalas que usamos es el CUR 65, que el paciente tenga confusión, tenga retención de urea y tenga más de 30 respiraciones por minuto y tenga una presión sistólica menor de 90 o diastólica menor de 60. Esos son los criterios para hospitalizarla. ¿A qué paciente vamos a ingresar en cuidados intensivos? Bueno, todo paciente que tenga un criterio mayor o otro menor. El criterio mayor es que requiere ventilación mecánica invasiva o que estén en shock con necesidad de vasopresores. Los criterios menores que tengan una taquinequia importante, un PAFI menor de 250, infiltrados multiglobales en el pulmón, confusión y desorientación, o que tengan evidencia de falla renal o AKIN 2-3 de la escala de daño renal agudo, o que tengan leucopenia, trombocitopenia, hipotermia mayor de 36 o que estén hipotensos a pesar de la administración de líquido. En relación a la conducta obstétrica de la embarazada a término, ya sabemos que la infección COVID-19 no es una indicación de finalización inmediata del embarazo, a menos que la madre presente criterio de gravedad. El momento y la vía del parto debe individualizarse según el estado de la madre, la semana de embarazo y las condiciones obstétricas, es decir, si está iniciando contracciones
uterina o el tacto vaginal indica que el cuello es favorable. Si se inicia el trabajo de parto en forma espontánea, puede dejarse progresar libremente, acortándose la fase expulsiva con un parto instrumentado por force o vacuum para lograr la salida del niño. Dado que el pujo en estos pacientes está limitado, si la paciente está disneica o tiene colocada una máscara de oxígeno, le hace difícil colaborar en el parto. En relación a la conducta de un embarazo a término, la inducción del parto puede considerarse si el cuello es favorable, si la embarazada cursa con una forma COVID-19 grave o crítica o el bienestar fetal está comprometido. La terminación del embarazo es una prioridad y a través de la vía más expedita. Puede considerarse tanto anestesia locorregional, ya sea peridural o raquidia, como la anestesia general, dependiendo de la condición de la paciente. Una vez extraído el recién nacido, la ligadura del cordón debe ser inmediata y la atención del neonato está a cargo del equipo de neonatología y pediatría. La conducta ante un embarazo pretérmino, pero que tiene más de 26 semanas de gestación, recordar que la dexametasona o la betametasona que usamos para la maduración fetal puede empeorar la condición materna en caso de que está la fase inicial del virus COVID-19. Debe discutirse los riesgos-beneficios. En caso de presentarse un trabajo de parto prematuro en forma espontánea, no está indicado la tocolisis, es decir, detención de ese trabajo de parto. Hay que dejarlo evolucionar. Cuando se trata de un embarazo pretérmino, pero menor de 26 semanas, esta condición, la prioridad es la madre. O sea, el médico debe enfocar todos sus esfuerzos para mejorar la situación materna. Y no se debe limitar el manejo de la condición de la madre por estar embarazada. La prioridad, repito, es la madre. Se debe confirmar la edad gestacional, la viabilidad, el peso fetal y el líquido amniótico por ecografía obstétrica y tomar la decisión que mejor considere el equipo médico. En relación a la conducta en el puerperio de la paciente con COVID-19, no hay evidencias actuales para sospechar el riesgo de transmisión a través de la lactancia materna y la necesidad de la separación de la madre y el neonato deberá tomarla el equipo médico, a menos de que la madre esté sintomática respiratoria grave o crítica. En ese caso se hace la separación. En este caso deberán estar la madre y el recién nacido en espacios separados con aislamiento respiratorio hasta que la madre obtenga 2 PCR en tiempo real negativa con una diferencia de 24 horas de separación. Se aconseja la extracción, en este caso, de la leche materna para mantener la producción de la leche, la cual se le administra al niño. La conducta a seguir ante un neonato, hijo de madre con COVID positivo, debe de decidirle el equipo de neonatología y pediatría. En caso de que el niño presente alguna sintomatología, deberá de realizarse PCR para COVID-19 en muestra de secreciones nasofaringeas del neonato, hacerle una radiografía de tórax, un hemograma, chequear la parte del funcionamiento hepático y los reactantes de fase aguda en este neonato. La conducta entonces del nacimiento de un neonato de madre COVID positiva, debe ser evaluado su frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura, tensión, saturación de oxígeno con control clínico del neonato. Glicemia, una hematología, PCR para COVID-19 en el neonato, aislamiento de gotas y contacto de la persona gestante y del neonato por separado, y el neonato debe estar a cargo de un familiar. La alimentación del neonato, no amamantar en forma directa, sino con un teraleche, obtener la leche de la madre y dárselo por una persona diferente del grupo familiar.
la extracción de la leche bajo estricta adherencia de normas de esterilización, y la alta materna al tercer día de estar afebril la madre con COVID-19. Si es negativo, se repite a las 24 horas la PCR y pueden egresar alta conjunta el neonato y la madre. Finalmente, el algoritmo de la atención del embarazo con pacientes COVID positivos puede sucederse tres condiciones: que sean embarazadas que han tenido contacto con personas con COVID-19, puede ser una embarazada con fiebre y caso sospechoso de tener COVID, o puede ser una embarazada que ya ha sido diagnosticada COVID positivo, de manera que la conducta va a depender de estas tres condiciones. Si es contacto, se hace un seguimiento, 10 días, seguimiento en su casa, y se aplican pruebas de PCR, y si sale negativo, la persona continúa su embarazo en su casa sin problema, de acuerdo al seguimiento del protocolo del Ministerio de Poder Popular para la Salud. Ahora, si es sospechoso el caso, debería el paciente seguir el protocolo para embarazada, caso sospechoso, aislarse. Si tiene una enfermedad leve, debe permanecer en su casa con todos los criterios que habíamos hablado en la diapositiva pasada. Si la enfermedad es moderada o severa, tiene que hospitalizarse, y allí dentro de la sala COVID con atención a pacientes embarazadas, y haciéndose todo el protocolo de seguimiento de eco cada 72 horas, eco obstétrico, para ver el líquido, el crecimiento fetal y los signos de alarma a nivel de el curso del embarazo. En el protocolo de atención de embarazadas con COVID positivo, los criterios de alta hospitalaria tiene dos: criterios de estabilidad clínica y de criterios de buena evolución de los laboratorios. En los criterios de alta hospitalaria por estabilidad clínica está que esté afebril, 2 determinaciones separadas por 8 horas, frecuencia respiratoria menos de 22, frecuencia cardíaca menos de 100, presión sistólica más de 100 y saturación más de 94, sin recibir oxígeno suplementario, y la paciente está consciente, orientada, ingiriendo comida por vía oral. Criterios de buena evolución: recuento linfocitario normal o en aumento respecto al valor basal, y proteína C reactiva, ferritina, LDH y dímero D en descensos o normales. Ya se pueden egresar los pacientes. Y finalmente, en relación a el embarazo y COVID, si usted está embarazada, manténgase en su casa, siga las medidas de higiene y sana distancia. No debe exponerse en la calle, en transporte, en reuniones familiares, debe de mantenerse aislada. Las embarazadas infectadas con COVID-19 que no estén en trabajo de parto o que estén asintomáticas o síntomas leves podrían realizar su aislamiento en el domicilio durante 10 a 14 días. Los controles obstétricos, si es posible, y en función de cada caso, se aplazarán hasta que ya finalice el aislamiento. Y en caso de no poder aplazar el control obstétrico, se realizará a través de consultas externas a la última hora en la mañana en el área o sala COVID-19 dispuesta para ello.